Bueno, después le decía que por qué están hoy Jessy y yo, y porque ganaron la encuesta, pero ya le daré más detalles porque es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, felicidades. Ayer fue el día del médico y tú, pues médico tu papá. Pues sí, Joaquín, muchas gracias, buenas tardes. En efecto, ayer fue día del médico y habría buenas razones para felicitar a todas las doctoras y a todos los médicos de este país, Joaquín, más allá de que sea una efeméride que tiene su origen interesante, si me permites brevemente lo contesto. Cuéntala. En 1833, don Valentín Gómez Farías, ese gran liberal que tuvimos, médico por cierto, presidente de la República, el único médico presidente, interino en varias ocasiones, gran personaje. Cerró en aquella época la Real y Pontificia Universidad porque ya no respondía más que a los fueros clericales que no tenían ya mucho sentido, y creó en su lugar, entre otros, el establecimiento de ciencias médicas, del cual posteriormente se volvió a refundar la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Entonces tiene un significado histórico interesante. Esta mañana hubo una ceremonia aquí en la Ciudad de México, donde estuvo el secretario Narro y el secretario de Salud de la ciudad, Armando Agüed, y le entregaron un muy merecido premio a otro médico que es muy distinguido, que conocemos bien, que es el doctor Enrique Graue, nuestro actual rector. Pero el doctor Graue pues tiene una trayectoria como oftalmólogo muy distinguida, con un enorme reconocimiento internacional, es un educador desde hace muchísimos años, y me parece que es un reconocimiento muy justo el que se le hace al doctor Graue. Y el reconocimiento es justo a todas y todos los médicos, porque, Joaquín, si analizamos con cuidado lo que se hace todos los días en el sector salud, realmente tenemos que reconocer que se hace un gran trabajo, que los cerca de 200,000 médicos que trabajan en las instituciones públicas atienden a millones de personas todos los días, y lo hacen razonablemente bien si consideramos los limitados recursos con los que fundamentalmente operan los servicios públicos de salud de este país. Operan con márgenes de verdad muy pequeños, y lo que hacen con esos recursos es en general de buena factura, es de buena calidad. Obviamente hay insuficiencias, obviamente hay limitaciones y hay errores, pero yo creo que de todas las instituciones de servicio público que tenemos en México, el de los servicios de salud es la que queda mejor librada. Tienen respeto y tienen gratitud de cientos de miles de personas que son ahí atendidos todos los días y que lo hacen, pues, insisto, razonablemente bien. Fíjate, tan solo en la Ciudad de México, en este último año se han dado más de 22 millones de atenciones en la Ciudad de México. La verdad es que podemos revisar los índices internacionales, y habiendo espacio siempre para mejorar, yo insisto que los servicios públicos de salud de este país han marcado la diferencia en muchos aspectos de nuestra calidad de vida y de nuestra esperanza de vida. Lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, y por eso creo que el razonamiento es válido para decirle hoy a las doctoras y a los médicos: felicidades, ojalá puedan seguir trabajando así, ojalá pueda haber menos limitaciones, ojalá puedan tener un mejor salario, porque se lo merecen, porque los salarios están muy limitados. Pero dentro de todo eso, el balance nos deja un saldo que me parece que es favorable. Fíjate, Joaquín, tan solo en los últimos años, te doy 3 datos que muestran contundentemente que el sistema de salud va funcionando. Se disminuyó 6% más la mortalidad infantil. Hemos logrado una tasa de mortalidad infantil que está por arriba de lo que se había pensado que se podía reducir. Todavía nos falta, claro que nos falta, pero considerando cómo ha venido mejorando ese indicador, caray, no hay forma de no
reconocer el esfuerzo. Se disminuyó en estos últimos años la mortalidad por accidentes de transporte en cerca del 9%, con medidas que fueron en su momento controvertidas, pero que han sido muy importantes, como el alcoholímetro, que hoy se aplica en muchísimas ciudades del país. Bueno, esto habla de miles de vidas salvadas, con medidas de salud pública. El acceso a los servicios, que todavía no es completo, que todavía hay gente que requiere acceso y no lo tiene, pero ha mejorado en estos últimos años 15%. Y por todo eso, Joaquín, me parece que es muy lamentable que haya habido un recorte al presupuesto en los servicios de salud. Un recorte que, como lo ha mencionado el secretario Narro, no es menor. Estamos hablando de poco más de 10,000 millones de pesos, que en los servicios de salud es muy complicado, porque no hay mucho de dónde poder cortar, y que afortunadamente ya el secretario Narro ha diseñado ahí un mecanismo de contingencia que nos permite estar tranquilos. No se van a suspender los servicios, no se van a dejar de dar servicios, se va a tratar de reorientar lo mejor posible el gasto, pero son recortes que ponen a las instituciones en una situación difícil, en una situación apremiante, y son de las que mejor funcionan. Ahora, es un recorte equivalente al que ha habido en otras áreas que me parecen igualmente sensibles. En educación superior, por ejemplo, salvo la UNAM, hay que decirlo, que quedó razonablemente protegida, las demás universidades públicas traen un recorte también de ese mismo orden, de otros 10,000 millones. Caray, yo creo que ahí se hace en términos generales un buen trabajo, y muy importante para México, para atender a los jóvenes. En ciencia, Joaquín, 23% de recorte. En cultura, 30% de recorte. Vengo regresando del Festival Cervantino, estuve ahí el fin de semana, y caray, pues dices, es una pena, siendo un festival tan importante, tan extraordinariamente bien logrado, que el próximo año ya los organizadores están empezando a ver qué espectáculos ya no nos traen, ¿no? Qué obras de teatro ya no se exhiben, qué conciertos ya no se dan, y estamos iniciando una nueva Secretaría de Cultura. Si educación y salud son sensibles, pero tienen instituciones que suficientemente fuertes, que pueden maniobrar y librar circunstancias emergentes como la que tenemos en materia presupuestal, la cultura y la ciencia están mucho más vulnerables para proyectos de investigación científica. A ver cuántos jóvenes se nos van a volver a ir del país, esta fuga de cerebros que no hemos podido controlar, cuánto le cuesta al país que se nos vayan estas jóvenes investigadoras e investigadores que están iniciándose en México, que ha costado mucho trabajo formarlos, y que cuando ven estas señales, pues por supuesto que es natural, también los entiendo, y si tienen oportunidad de irse del país a otros lados a seguir trabajando, pues se van a ir. Entonces, yo entiendo la circunstancia y el apremio económico en el que está el país. Nos lo deberían de explicar con más detalle, porque por otro lado, pues también la propia Secretaría de Hacienda te da indicadores como que ha mejorado mucho la recaudación a través del SAT, lo cual es de aplaudirse. Si esto es cierto, las cifras así lo muestran, pues qué bueno que hay ahí un ingreso mayor. El petróleo no nos ha ayudado, pero bueno, pues supuestamente ahí están también una serie de reformas, y ya no le sigamos echando la culpa al inefable señor Trump, ¿no? El hecho es que si tiene que haber un ejercicio de disciplina en el gasto público, que lo podemos entender, todos lo debemos entender, no debemos seguirnos endeudando más de lo que podemos, porque nos va a ir peor, ¿no? Caray, que se haga un ejercicio y se protejan de veras las áreas más sensibles, las áreas que más le afectan a las personas, a ti, a mí, a quienes nos escuchan. Lo que más requerimos son servicios de salud, servicios de educación para nuestros hijos. Necesitamos que este país
tenga una política cultural vigorosa es fundamental para nuestra convivencia, para nuestro estado de ánimo, para nuestra integración social, y necesitamos tener ciencia propia. Y para tener ciencia propia no puede seguir habiendo recursos en estos campos. Y además, si lo sumas, en el fondo no son tantos. Si lo comparas con lo que representa el PES, ojalá las diputadas y los diputados que están todavía en proceso de dictaminar el proyecto del presupuesto de egresos, ¿no?, puedan tener consideraciones que van en estas políticas generales y no tanto consideraciones a veces en proyectos más circunscritos, más limitados, que pueden ser importantes, pero pues ante la insuficiencia presupuestal, las prioridades creo que deben de tomarse considerando cómo se afecta menos a los sectores más vulnerables de la población. Ese y no otro, en mi opinión, debe ser el razonamiento cuando hay, como es el caso, que ajustar el gasto público. La prioridad tienen que ser las personas más vulnerables y sus necesidades más indispensables. En fin, creo que pues, por todo eso, el Día del Médico sí amerita un reconocimiento a nuestras colegas y a nuestros colegas que todos los días están ahí en la trinchera, y también debo decirlo, también se hace un muy buen trabajo en el sector privado. Hablé del sector público porque es el que mejor conozco, pero mira, Joaquín, para concluir te diría, en México hay medicina de buen nivel. La medicina mexicana es de buena factura. Es una medicina que en muchos campos puede competir con las mejores del mundo. Tenemos grandes médicos jóvenes, doctoras jóvenes, cada vez hay más mujeres haciendo medicina y lo hacen muy bien, lo hacen con una enorme competencia, y no hemos perdido algo que es fundamental de la medicina mexicana, que es el legado humanista. La medicina en México sigue teniendo un gran compromiso social. En algunos casos se va perdiendo, es delicado el tema, pero no tenemos un esquema mercantilista, no tenemos un esquema estrictamente lucrativo, y yo creo que eso tendríamos que preservarlo. Así es. Pues si lo que tenemos que funciona razonablemente bien no lo preservamos, pues entonces yo ya no entiendo qué clase de futuro estamos construyendo, Joaquín. Bien, querido Juan Ramón, muchas gracias, felicidades otra vez a ti y a todos los médicos, sí, porque a los médicos, como decía yo ayer en Twitter, les debemos la salud y muchas veces la vida. Gracias, querido Juan Ramón. A ustedes, buenas tardes y buena semana. Igualmente el doctor Juan Ramón de la Fuente, en este espacio, como todos los lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente.